Hola, soy Johan Sariz. Les traigo nuestro primer episodio del Café Mañanero, el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Y cómo nos toca, cómo nos afecta en la vida? Nosotros podemos perdonar, ser perdonados, buscarlo, tratar de encontrarlo en lo más profundo de nuestro corazón y quizás necesitarlo del otro. Y es muy difícil a veces porque es una carga verdaderamente pesada, tediosa, dolorosa muchas veces. Y qué bonito es tener la capacidad de llegar a perdonar o ser perdonado. En el podcast estaremos edificándonos a través de diferentes temas de manera socioemocional, espiritual, física y mental. Y quisiera que empecemos con este tema porque creo que es algo que afecta a todo el mundo. Desde que uno tiene uso de razón, tiene la noción de lo que es malo y bueno. Y al saber esa diferencia, cuando accionamos y cometemos errores, se convierte en una carga. Y a través del tiempo podemos quizás ir haciendo esa carga más pesada, ya sea porque nuestra vida toma un rumbo erróneo y cometemos muchas faltas a muchas personas, a la sociedad, o quizás porque creemos que lo que hicimos fue verdaderamente dañino hacia la otra persona. Hay esposos que son infieles o esposas, hay personas que quizás deliberadamente hieren a otro físicamente, psicológicamente, emocionalmente, y uno carga eso, uno es responsable de esa acción. Pero lo increíble del caso es que sí se puede alcanzar un perdón de alguien y sí se puede dar. Así que a continuación seguiremos tocando este tema más profundamente y nuevamente le doy las gracias por estar aquí en nuestro podcast El Café Mañanero. Gracias. Hola, yo soy Johan Sariz. Les invito a que nos acompañen en nuestro podcast El Café Mañanero, donde discutiremos diversos temas como la edificación personal, negocios y finanzas, y sobre todo cómo implementar estrategias y hábitos para mejorar en lo socioemocional, físico, mental y espiritual. Como les mencionaba anteriormente, el perdón. Quisiera empezar definiendo y quisiera leer esta parte para no perder ninguna sustancia de lo que, cómo se define en sí. El perdón es el proceso intencional y voluntario mediante el cual una víctima sufre un cambio de sentimientos y actitud con respecto a una ofensa y supera emociones negativas como el resentimiento y la venganza. Entonces, basado en esa definición, podemos tocar este tema de una manera práctica, de una manera sentimental y independientemente del ángulo en que nosotros visitemos lo que es el perdón, tenemos que tener algo en cuenta, y es lo siguiente. El perdón tiene que ser absoluto, tiene que ser genuino, tiene que ser voluntario desde el alma,
Porque yo mismo me he llenado mucho la boca con diferentes sentires que van opuesto a la definición que yo le acabo de presentar. ¿Y a qué me refiero específicamente? El perdón es algo que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de dar inmediatamente o al tiempo. Entonces, yo tuve la oportunidad de leer diferentes materiales y en este material, algunos religiosos o cristianos, para ser más específico, definen la belleza de lo que es el perdón y lo que logra uno hacer, de liberarse totalmente de sentimientos y residuos negativos que están dentro de uno y que uno viene cargando sobre la mente y el corazón a través de los años, muchas veces décadas. He visto ocasiones donde hermanos, padres y hijos, amigos del alma, sufren un percance, sufren un enfrentamiento o un roce negativo que muchas veces puede ser simple y se puede complicar por nuestro ego, por nuestra incapacidad de quizás comunicarnos apropiadamente, por lo que es la especulación y el pensar y el qué dirán y lo que le decimos en inglés peer pressure, que es prácticamente donde uno va con otro grupo de personas o se asocia con otro grupo de personas y la otra persona más o menos queda atrás o aislada y muchas veces perdemos esta batalla de poder revisitar algo que es verdaderamente importante, porque esa persona en un tiempo determinado fue alguien quien nos amó, quien nos cuidó, quien nos respetó y a quien le importábamos mucho, más sin embargo, por algo simple, ocurre el alejamiento, ¿verdad? Y el dolor, y el ego, y el orgullo, y todo eso arropa ese sentimiento, y a través del tiempo se complica más y más y más. Entonces, lo que yo quiero que el público piense, reflexione, por unos minutos, incluso voy a pausar 10 segundos para que encuentren en ustedes un momento determinado en que le ocurrió algo así. Un momento determinado en que una persona les falló o ustedes le fallaron a otra persona y empiecen a sentir el por qué y qué ha ocurrido a través del tiempo hasta el día de hoy. Pudo haber sido ayer, pudo haber sido hace un año o 20 años. Y visiten el corazón y piensen por los próximos 5 o 10 segundos qué podríamos hacer diferente. ¿Qué podríamos dar de nosotros mismos o hacia nosotros mismos para superar esta situación? Particularmente, yo les puedo compartir diferentes ocasiones en mi vida donde yo sentí esto, donde todavía, si uno se llena la boca muchas veces, yo en particular he oído el dicho que dice, yo perdono pero no olvido. Yo mismo le he dicho a personas que amo y a personas cercas de mi círculo íntimo, de que cuando yo saco a alguien, lo saco de raíz y lo saco para siempre. Y la verdad, eso no es verdad. Yo me he fallado a mí mismo, le he fallado a mi prójimo, incluso por utilizar estas palabras. Y la realidad es que cuando uno quiere, cuando a uno le importa a alguien, es imposible de que uno lo eche al olvido. Y nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia a olvidar lo doloroso, a aislar lo que verdaderamente importa. Y ocurre entre familias, entre amigos, como dije anteriormente, entre una congregación incluso, ya sea de un equipo de deportes, ya sea en una iglesia o un sitio de santidad o de adoración a Dios, ya sea dentro de un círculo de amistad.
todos nosotros, nos define, creo, el ser humano, la capacidad de asociarnos con otros. Y yo he notado que donde se juntan más de dos personas, puede existir, diría yo que es el mismo diablo, esa penetración de negatividad. Y me ha pasado. ¿Y a qué me refiero específicamente? Piensen en una ocasión donde ustedes hayan tenido una conversación con alguien, donde hayan estado hablando sobre cualquier tema y entra una tercera persona y desde que se ausenta uno de los tres ocurre algo. Hay una conversación. Muchas veces hacemos un comentario, a veces fuera de lugar, pero la información más o menos viaja y llega a los oídos de la persona. Y entra lo que se llama la especulación, entra lo que se llama el asumir que lo dijo por esto o por aquello, o que lo dijo con un residuo, con un tono. Y yo me he cohibido a través de los años de cuando hay un tema muy sensible, cuando hay que comunicar algo que puede ser un poquito sentimental o un poquito penetrante, para no decir cortante, es mejor hacerlo en persona, es mejor hacerlo físicamente, verbalmente, ni siquiera por teléfono, porque las palabras toman tono automáticamente dependiendo en cómo la otra persona se sienta. Y una de las cosas que yo he notado con la experiencia que tengo, ya sea en el vínculo de negocios, amistades, familiares, es que uno puede fallar, uno es humano, uno puede faltarle a cualquier persona en cualquier momento, muchas veces sin darse cuenta. Y si hay algo específico que esta noche yo quiero dejarles en sus manos, es de que entiendan y sepan de que hay que comunicarse, hay que tener ese valor y ese vigor, esa pasión, especialmente cuando uno quiere, cuando a uno le importa, especialmente cuando uno es hijo de Dios y cuando uno tiene padres y un círculo que nos dio principios, que nos dio la capacidad de amar, la capacidad de abrazar lo que verdaderamente importa en la vida, que es el amor, la amistad, la familia, los buenos socios, las buenas vibras en general, el socializarse de una manera sana, todo eso influye. Entonces, ¿por qué no tomar ese poquito de valor, ese poquito de fuerzas y poder decir, perdóname? Poder decir, te falté, te humillé o te hice sentir mal, necesito que me perdones. Pero hacerlo desde el alma, hacerlo desde adentro, hacerlo con propósito. No es para quedar bien, hipócritamente seguir y supuestamente quedar bien con Dios o con quien está al lado o hacer feliz a una tercera persona. La felicidad y el propósito del perdón tiene que venir hacia uno mismo, hacia el individuo que está siendo perdonado o el que pide el perdón o quien se perdona a sí mismo. Porque desgraciadamente nosotros nos medimos muchas veces por nuestro pasado, nos medimos muchas veces por nuestro presente y nos olvidamos de que hay un futuro. Nos olvidamos de que ya no podemos cambiar nada en el pasado. Nos olvidamos de que lo que pasó y cómo accionamos, cómo evolucionamos en el pasado, no es quien nos va a definir hacia el futuro. Y el mensaje más poderoso que yo pudiera darle a ustedes sobre el perdón es que cambia vidas. La de uno y con quien, especialmente si hay otra persona que uno ama, cambia dos vidas, a veces una familia, a veces una comunidad. Y es sumamente importante de que esta sociedad tome este poquito que estoy dando en información, en lo que se siente, en lo que es el perdón y la importancia, seriamente. Porque los valores
especialmente en la generación que está subiendo, que son los millennials. Faltan muchos principios, faltan mucho vivir, mucha experiencia. Estamos en una sociedad donde las redes sociales, donde la televisión, los medios de comunicación nos arropan y nos hacen vivir más o menos en una vida virtual, imaginaria, que no es. Importándonos más la pantalla o lo que presentamos al prójimo que lo que verdaderamente estamos viviendo, lo que importa. Y dejamos de vivir para presentar una vida que verdaderamente no existe. Y esta generación que va subiendo, el que me conoce sabe lo mucho que me importan los jóvenes, lo mucho que trato de influenciarlos, ya sea dentro de mi familia, dentro del círculo de amistades, incluso un joven que acabo de conocer. Si puedo sembrar semillitas positivas, sembrarle lo que se llama el impulso, el hambre a crecer, a aprender, a ser mejores individuos, seres humanos, siempre lo haré, siempre lo hago y siempre lo hice. Y está en mi naturaleza, y por eso hoy quiero compartir este tema, porque verdaderamente es la primera semilla que verdaderamente importa para nosotros poder florecer como seres humanos. Y no hay que tener poder, ni dinero, ni cosas materiales. Hay que tener dignidad, hay que tener respeto. Hay que vivir para hacer cambios positivos en nuestra sociedad. Y toda la motivación de este podcast es simple y llanamente para esto. Para poder darle a quien puede ser una persona que reciba este mensaje y lo toque de una manera especial. Y creo que el trabajo quedaría hecho. Quiero revisitar, por último, este tema con lo siguiente. Si no nos perdonamos nosotros mismos, si no perdonamos al prójimo, si no tenemos esa capacidad de manera genuina, entonces no vamos a evolucionar. No vamos a ser mejores personas, porque el peso es demasiado grande. Y quiero que piensen cada vez que se acuestan, cada vez que se levantan, ¿qué lo enfada? ¿Qué te afecta? ¿En qué piensas? ¿Cuál es el primer pensamiento que llega a tu mente y te opaca, te limita, te corta el potencial, te amarra las bendiciones? ¿Qué es lo que verdaderamente impide que tú sanes, que tú te sientas feliz, que tú puedas sonreír, que tú no vivas amorreado o como se diga, bravo, encojonado, como decimos nosotros los dominicanos? ¿Qué es lo que te impide ser genuinamente la persona hermosa que tienes dentro? Lo que creó Dios, lo que estás supuesto a ser, lo que te hace feliz. Si no te perdonas y no perdonas, siempre cargarás ese peso dentro del alma, en tu mente, y eso afecta todo lo demás, lo físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual. Y empecé el podcast con este episodio sobre el perdón por esa misma razón. ¿Cómo puedes tú ser buen padre, buena madre, buen esposo, buen hermano, buen amigo, cuando llevas tanto peso en ti, ya seas porque te crees insignificante o porque crees que no vales nada porque tú hiciste algo? Pudo ser algo bien feo, incluso criminal, donde afectaste otras vidas de manera inmensa. Pero primero tienes que buscar el perdonarte a ti mismo. Porque si no te perdonas tú mismo, no puedes perdonar al prójimo. Y esto no quiere decir de que yo me perdono y sigo mi vida y empiezo a hacer lo mismo de antes. No, genuinamente, verdaderamente. Perdónate tú de esa manera y lograrás perdonar al otro y lograrás cambiar el rumbo de tu vida grandemente. Porque el que trae cosas del pasado
y la mantiene constantemente vivientes, floreciendo, nunca va a poder florecer otra cosa. Y nosotros hacemos un pobre trabajo muchas veces dentro de nuestras familias, dentro de nuestros círculos de amistades, y es por eso mismo, porque no estamos viviendo a plenitud. Tenemos sueños, tenemos pensares, tenemos pasiones y no podemos nunca tocarlas, porque vivimos en un abismo. Si uno no consigue perdonar al prójimo, perdonarse a sí mismo, perdónate porque no has hecho nada en la vida, pero hay algo muy difícil y muy doloroso de saber, que es que nadie va a venir a sacarte de ahí. Tienes que hacerlo tú mismo o tú misma. Tienes que sacar de las entrañas esa fortaleza de decir, hoy decido cambiar. Hoy voy a hacer las cosas diferente. Hoy vuelvo a empezar un nuevo amanecer. Y cuando decidas eso, entonces podrás, con muchas cosas que vamos a discutir en futuros podcasts, episodios del podcast, cómo manejar tu deuda, cómo tener un matrimonio feliz, cómo alcanzar metas, cómo empezar un negocio. ¿Quién maneja empleados o tiene un negocio cuando no puede manejar su propio ser? Y no es fácil. No le estoy diciendo que es una trayectoria que va a ser de la noche a la mañana. Hay mucho que hacer. Hay pasos a seguir. Y tenemos que pensar en cómo lo vamos a hacer y cómo nosotros podemos transformarnos poco a poco. Y esto viene, como les decía antes, con hábitos, implementando pequeños cambios el día a día para poder alcanzar cosas más grandes, más importantes, que verdaderamente nos llenan a plenitud y cambian nuestras vidas. La mente humana, nuestro corazón, nuestro físico, es capaz de mucho, mucho más de lo que nosotros pensamos. Así que empecemos hoy día perdonándonos y perdonando al otro y buscando el perdón. No hay nada más noble y más bonito que tú decirle a alguien, te fallé y te pido perdón. Y hoy públicamente, si hay alguien ahí, y yo soy, el que me conoce sabe que no tengo tabúes ni pelos en la lengua. Digo lo que siento, cuando lo siento, no importa quién esté. Y yo he fallado. Yo ahora mismo, en este instante, tengo relaciones perturbadas, limitadas, y es por esta misma razón. Y les digo algo, yo perdoné y seguiré perdonando y buscaré el perdón. Y a veces uno necesita un poquito de tiempo, lo que le dicen en inglés un sabbatical. Yo tomé un año y entré en algo de depresión, algo de situaciones difíciles, financieras, económicas, pero al fin y al cabo soy el único responsable. Y de esto se trata. Hay que tomar responsabilidad de tus actos, de las acciones que hiciste algún día, y abraza todo, lo positivo, lo negativo, las enseñanzas. Y si tú no quieres olvidar, está bien, pero perdona. El olvidar es una cosa. Tú puedes perdonar y no necesariamente tener que olvidar. El olvidar simplemente dice, yo tuve esa experiencia y la recuerdo. Y crecí por ello. Y me convertí en otra persona por ello. Y hoy en día soy más feliz porque incluso lo negativo y lo malo y lo feo te puede contribuir a ser quien tú seas hoy día. Un nuevo empezar, alcanzar las estrellas, como dicen, los cielos, otras galaxias. O sea, no hay límite para lo que uno puede lograr. Pero siempre y cuando tú tengas cadenas y ese pesor atándote y alándote hacia debajo, no podrás hacerlo. Y mucho tiene que ver
con lo que nosotros llevamos dentro de nuestros corazones, con lo que nosotros nos rehusamos a de lo que nosotros nos rehusamos a evolucionar. Y hoy día, ponlo en tu corazón, ponlo en tu mente. Y si tienes a alguien a quien perdonar, trata. Empieza hoy. Puede tomar un año, puede tomar 10 años más, pero empieza. Y si tienes que perdonarte a ti mismo, hazlo hoy. Empieza hoy. Yo quiero tomar esta oportunidad para compartir con ustedes un libro, el cual fue que nos marcó más para este tema. Es por R.T. Kendall, y se llama El perdón absoluto, en inglés Total Forgiveness. Y visité mucho material, documentales, donde habla de este tema, pero creo que este libro hace un trabajo excelente profundizando de una manera íntima y en un contexto cristiano, religioso, lo que se trata del perdón. Y por último, quiero compartir con ustedes una frase que me ha marcado a través del tiempo, y lo leí hace unos años en un libro por Stephen Covey que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente eficientes. Y la frase dice lo siguiente, originalmente de Viktor Frankl: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En este espacio se encuentra nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Y quiero agregar que también puede estar nuestra felicidad. Porque cuando alguien nos ofende, podemos tomar un minuto o hasta un año para responder. Y de la manera que nosotros respondemos sería la causa de muchas cosas. Así que vamos a elegir sabiamente cómo respondemos al estímulo de los demás. Y creo que esto nos dará más felicidad a largo plazo. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast, El Café Mañanero, en el episodio número 1, El Perdón. Hasta pronto.